Vamos a comenzar entonces importando un archivo que aquí se llama archive. Ya habíamos aprendido a darle clic derecho y por aquí poner importar projects. Al buscarlo, íbamos y encontrábamos un archivo DRP que es DaVinci Resolve Projects. En este caso, pues no vamos a importar realmente, sino que vamos a restaurar un archivo .dra. Pero antes de hacerlo, es importante que sepas cuál es la diferencia entre importar un proyecto y restaurar un archivo. Cuando yo importo un proyecto, lo que hago es importar un conjunto de instrucciones que son básicamente el proyecto, en donde se ordenan de una manera determinada lo que sería nuestra edición en el timeline. Sin esas instrucciones, no tendríamos una edición como tal. DaVinci Resolve no sabría cómo interpretar esos clips que están vinculados a este proyecto. El proyecto es básicamente eso. No contiene ningún archivo, ningún clip como tal. Por eso, cuando seleccionamos en el Finder o en Explorador de Windows un archivo .drp, nos damos cuenta que es súper liviano. Eso significa que es solo el proyecto como tal. No contiene la media incrustada dentro de él, sino que simplemente vincula la media que tienes en tu disco duro o en cualquier parte. A diferencia del DRA, el archive, lo que hace es hacer un compilado de todo lo que contiene ese proyecto. Y ese sí es un archivo bastante pesado, bueno, dependiendo de lo pesado que sea tu proyecto, porque ese contiene tanto el proyecto como también los clips de ese proyecto. Entonces, por ejemplo, si vas a enviar un proyecto completo a algún lugar en donde se necesite continuar con la edición, pues tienes que generar un DRA, un archive. Pero si a donde tú vas a enviar ese proyecto como tal y allá ya tienen los clips en sus discos duros, simplemente lo que tienes que hacer es enviar un DRP, un proyecto nada más, porque en esa otra computadora van a abrir el proyecto y lo único que van a tener que hacer es reconectar los clips porque ya los tienen. Con un DRP es solo el proyecto como tal y con un DRA es todo el proyecto incluidos los clips. Solo para que te des una idea más clara, nos vamos a ir a los archivos del curso, le damos doble clic y por aquí tenemos RLessons y en la lección número 11 tengo esta carpeta que es .dra. Cuando yo restaure el archivo, simplemente debo seleccionar esta carpeta porque esta carpeta contiene tanto el proyecto DRP y también los archivos. Si notan la diferencia, el DRP es solo el proyecto y el DRA es tanto el proyecto como los archivos. Regresamos a DaVinci Resolve, vamos a dar un clic derecho y ponemos Restore Project Archive. Se nos abre esta carpetita, nos vamos donde tenemos los archivos y vamos a la lección 11. Seleccionamos, como les digo, la carpeta y directamente presionamos Open. De inmediato se nos abre el proyecto de la lección 11, que es este de aquí, incluidos los clips. Todos los clips que teníamos en la carpeta .dra o en el archivo .dra se vincularon directamente con su proyecto lección 11 Quick to Cook. Le damos doble clic para abrirlo. Y se nos ha abierto el proyecto Lesson 11 Quick to Cook. Como lo último que hicimos fue trabajar en el Edit Page, pues se me abrió en el Edit Page. Pero si nos vamos, por ejemplo, al Media Page, vemos aquí que tenemos ya importado todos los archivos en la Master Bin con la Bin Quick to Cook, en donde están los clips. Además tengo los timelines por separados, que en este caso sería uno solo. Y no he necesitado de manera manual conectar de nuevo los archivos de la lección 11 Quick to Cook. Así que no necesitas hacer mayor cosa. Obviamente ya te voy a enseñar cómo exportar estos archivos DRA. Nos vamos ahora sí a trabajar en donde nos corresponde, que sería la página de color. Y como ya sabemos cómo lanzarnos de una página a otra, simplemente nos acercamos hacia el botón color y damos un clic y listo. Se nos abre de esta manera porque recuerden que hace un rato ya habíamos visto que en el Edit Page ya teníamos una secuencia editada,
que es justamente la secuencia de esta, Quick to Cook. Entonces ya tenemos una edición. Por eso, cuando abrimos Color, directamente ya nos aparecen los clips con los que hemos trabajado en nuestra edición. Cuando entramos a Color, es importante que sepas que dependiendo de la resolución de tu pantalla, vas a ver algunos paneles y otros no. En mi caso, como tengo una pantalla 2K, veo los suficientes paneles como para trabajar de una manera suelta. Sin embargo, te voy a pedir que vayamos a Workspace, Reset UI Layout y le demos a ese botón para que se nos resetee toda la interfase. Si tienes una resolución más pequeña, seguramente no van a poder apreciar alguno de estos tres paneles que tenemos aquí, este o este o este. Cuando tienes una resolución más pequeña, solo aparecen dos paneles. Lo más seguro es que tengas este con alguno de estos dos. Si te darás cuenta, en cada uno de estos paneles tengo unas herramientas. En este bloque de herramientas tengo activado las ruedas. En este bloque de herramientas tengo activada las curvas. Y en este bloque de herramientas tengo activados los keyframes. Si yo tuviera una resolución más pequeña, más o menos tendría un equivalente a esto más o menos. Algo como esto. Entonces, cuando tengo una resolución más pequeña, estos paneles comienzan a unirse, pero en realidad no hay problema, porque siempre van a estar visibles, sino que te lo muestro para que más o menos sepas cómo es que vas a tener esta visualización. Y si simplemente quieres que aparezca uno de tus paneles, te acercas al botón y, por ejemplo, las ruedas de color, le das un clic y ya te aparecen aquí. Así que no hay problema si tienes una resolución más pequeña, solo es necesario ir y darle clic al botón del panel o de la herramienta que necesitas y listo. Vamos a dejar como estaba. Ahora que maximicé, se me quedaron activos nada más que los dos paneles. En ese caso vuelvo a Workspace y pongo una vez más Reset UI Layout. Listo. Esta es entonces nuestra interfase de la página de color, en donde posiblemente al abrirla, de inmediato te sentiste un poco intimidado, pero no te preocupes porque créeme que esto es súper sencillo de entender la dinámica, pero regularmente cuando abrimos una aplicación, pues como no la conocemos, podríamos sentirnos un poco abrumados, pero vamos a ver qué tenemos. En la parte de la izquierda tengo el panel Galería. En este caso ya la tengo abierto, pero si no lo tuviera, pues apareciera así, lo activo. Y es aquí donde voy a tomar imágenes de referencia y en donde vamos a guardar correcciones que las realizamos en el transcurso de nuestro trabajo aquí en Color. Es una especie de bodega en donde podemos ir guardando lo que podríamos necesitar en el futuro. Nuestro siguiente panel es el panel de LUTs, Lookup Tables. Estos son básicamente preconfiguraciones que tengo listas para insertar, especialmente cuando estoy trabajando con material logarítmico. Pero no necesariamente son exclusivos para ese tipo de material. Puedes insertárselos a cualquier tipo de video, como ustedes lo pueden ver. Cada vez que le doy clic a uno, la imagen cambia, tiene una textura diferente y una colorización diferente. En DaVinci Resolve vienen algunas carpetas dependiendo de los fabricantes que podría insertarles, especialmente cuando sé con qué cámara se ha realizado la grabación o con qué perfil de color. Todos estos podrían ser utilizados en cualquier proyecto, así que ya toca revisar y obviamente estos LUTs tienen una explicación un poco más profunda, pero por el momento simplemente es importante que sepas que son utilizables en cualquiera de tus proyectos y si te gusta uno pues simplemente lo utilizas y listo. Tenemos también el panel de Media Pool, que ya lo conocemos, es con el que hemos trabajado ya en todas las clases anteriores y me permite también visualizar el master bin con sus respectivas carpetas o bins. Aquí tengo la carpeta o el bin Quick to Cook con los clips con los que estoy trabajando, además de la carpeta Timelines. De inmediato tenemos el panel de Timeline, que es este que está aquí. Este timeline es todos los clips con los que estoy trabajando en este momento, que son estos. Si yo lo desactivo, pues simplemente lo que hace es invisibilizar ese panel.
Tenemos en el centro de nuestra interfase el visor típico de todas las páginas, en donde podemos ir visualizando lo que vamos realizando, las correcciones que vamos haciendo. Y dentro de este panel tenemos algunas otras herramientas, como por ejemplo este que tengo aquí, que se llama Image Wipe, que me va a permitir compartir la pantalla para cuando estoy aplicando un efecto y poder visualizar el antes y el después, o el archivo original y cómo está quedando mi colorización. El siguiente botón es el botón Split Clips. Con este botón puedo mostrar algunos elementos, un grupo de clips, que ya vamos a ver para qué nos va a servir tener estas referencias. Seguido tenemos el botón Highlight, que nos va a permitir visualizar las partes que estamos modificando cuando estamos insertando determinados efectos. Por el momento posiblemente no lo comprendas, pero ya vamos a ver para qué nos sirve exactamente. Tenemos también nuestro porcentaje de zoom, que ya lo conocemos. Lo más recomendable es poner en Fit para que automáticamente se ajuste nuestra ventana al tamaño que quepa en el panel. Es decir, simplemente poniéndole Fit, la interfase automáticamente detecta que el 45% es lo necesario para que se vea todo el plano. En el centro de este panel tenemos también lo que ya conocemos, que nos permite cambiar de secuencias en caso de que tuviéramos más de una. En este caso tenemos solo una, así que nos aparece solo Quick to Cook Promo. Si tuviéramos más, pues obviamente nos aparecería en la parte de aquí abajo. Tenemos a la derecha el código de tiempos y podemos seleccionar el código de tiempos de qué queremos ver. Por ejemplo, el del timeline, del source, entre otras opciones. Regularmente aquí, como lo que vamos a hacer es colorización, este código de tiempos puede que no se utilice tanto. Sin embargo, hay ocasiones en las que necesitas ir a un punto en concreto y es ahí exactamente cuando te va a servir. Tenemos este importante botón que está aquí con colorcitos y 3 estrellas, que se llama Bypass Color Grades en Fusion Effects. Este botón me va a permitir inhabilitar de manera momentánea el efecto que le he aplicado tanto aquí en Color como los efectos que he aplicado en Fusion. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que tengo efectos que requieren mucho recurso de computadora, mucho recurso de sistema, de procesador, de GPU, de RAM, y mi sistema comienza a ralentizarse mientras estoy trabajando. Entonces, si yo sé que ya tengo listo un efecto, puedo inhabilitarlo para que no requiera tanta potencia de la computadora y poder trabajar en los siguientes. Por ejemplo, en estos clips que tienen este recuadrito ya coloreados, se dan cuenta cómo lo tienen con color, mientras que el de aquí no tiene color. Significa que estos dos, el 7 y el 9, ya tienen aplicados efectos, ya tienen hecha una corrección. Mientras que los que no tienen coloreado, simplemente está en gris, a esos no se les ha hecho ninguna corrección. Si yo selecciono, me doy claramente de la diferencia entre el uno y el otro. Selecciono el que tiene la corrección, me acerco al botón de Bypass y lo bypasseo para que no aparezca con el efecto aplicado. Entonces, de esta manera me ahorro ese recurso de sistema muy importante para continuar trabajando en los demás clips. Lo dejo activado y regreso donde estaba. Tengo además este botón, que me permite tener una visualización un poco más grande del visor, como para verlo de una mejor manera cuando he aplicado un efecto o cuando quiero realizar o insertar un efecto en un punto en concreto en donde necesite visualizarlo mejor. O si simplemente quiero ver cómo quedó mi corrección, presiono ese botón y listo. Para regresar, me acerco a la parte de la derecha, lo presiono una vez más y regreso. Un poquito más a la derecha tenemos un importante panel que es el panel de nodos, este de aquí. En este preciso momento aún no vamos a meternos mucho con los nodos, pero simplemente para decirte que es un poco parecida la dinámica a los nodos de Fusion. La manera en cómo operan estos nodos es básicamente teniendo aquí una entrada, luego tenemos un proceso que es el nodo y tenemos también una salida. Es algo parecido, de hecho es muy parecido. Aquí es un poco la diferencia con respecto a los colores. Los colores de estas flechitas, que son los que definen qué proceso se va a realizar, son de colores diferentes, pero ya los vamos a conocer. Lo importante es que sepas que en un sistema de nodos tenemos una entrada, un proceso y una salida.
Al igual que en Fusion, no solo vamos a tener un nodo, sino que seguramente vamos a tener varios. Aquí, este panel lleno de nodos o con pocos nodos, depende de la complejidad de lo que estés realizando. Pero al igual que Fusion, el sistema de utilización de estos nodos es súper sencillo siempre que le prestes atención. Sobre este panel tenemos algunos botones para activar otros paneles, como por ejemplo este de clips, que es este panel que tengo aquí de los clips que me muestran y con los que puedo trabajar. Si yo lo desactivo, obviamente los voy a invisibilizar. Si los activo una vez más, pues se hacen visibles. Habrás notado que aquí tengo una flechita para abajo que me da algunas opciones. En el caso de los clips, puedo hacer una especie de filtrado dependiendo de lo que quiera visualizar aquí con los clips. Por ejemplo, le puedo decir que solo me muestre los clips que tengan alguna modificación con respecto a corrección de color. Que me muestre los clips de alguna composición de Fusion, los que no tengan ninguna modificación con respecto al color, clips modificados, sin renderización, algunos a los que les haya puesto banderas, otros a los que les haya puesto marcadores y algunas otras opciones que me permiten justamente continuar con el filtrado de estos clips. Ahora tenemos apenas unos cuantos, pero imagínate que tienes una edición súper larga, entonces podrías de esta manera trabajar de una manera ordenada, pero sobre todo organizada. Tenemos también un poquito más a la derecha la activación y desactivación del panel de nodos, este que tengo aquí. Lo quito y lo pongo. Además tenemos también a los maravillosos OpenFX, que estoy seguro que ya lo recuerdas porque también ya los hemos utilizado y son exactamente los mismos de las otras páginas de DaVinci Resolve. Entonces tengo aquí los efectos y tengo también una pestaña de Library, librería, que es en donde están justamente los efectos, y una vez que los aplique ya podría utilizar la pestaña de Settings que la tengo a la derecha de la palabra librería. Cierro OpenFX y a la derecha tengo un muy útil panel que se llama Lightbox. Este panel Lightbox es importante que sepas que no es lo mismo que esto que estamos viendo acá. Lo que me presenta el Lightbox es estos clips a los que ya incluso les he hecho modificaciones con respecto al color o aplicado cualquier tipo de efectos. ¿Por qué? Porque me va a permitir, activándolo, tener una visualización general de todos los clips para saber si, por ejemplo, le hace falta alguna corrección a alguno. Con este slider puedo hacer más pequeño, más grande la visualización y de esa manera puedo hacer una visualización general de cómo están los clips, y si por ahí, por ejemplo, tengo alguno oscuro como este, pues podría corregirlo y listo. Lo desactivamos y de inmediato podemos continuar con nuestro trabajo. En la parte del centro de la interfase de color tenemos los clips, en donde me presenta alguna información importante. Por ejemplo, en este clip no tengo ninguna corrección porque, como ya les había comentado hace un rato, cuando tengo el recuadrito en gris, significa que no he hecho ninguna modificación al clip. A diferencia de este, que sí tiene el recuadrito con colores, significa que ya hice una modificación, le apliqué algún efecto o cualquier cosa que no sea el archivo original. Además me presenta un código de tiempos en el timeline, me presenta también el códec con el que está el clip original, me presenta la pista o el track en el que está en la página de edición. De esa manera yo puedo identificar de una manera súper básica dónde está y con qué clase de clip estoy trabajando. Además, en el recuadrito que les comentaba tengo el número 01, 02, 03, 04, 05, 06, así hasta cuando complete toda la cantidad de clips que tenga en este panel. En la parte de abajo de los clips tengo el timeline, que es una referencia un poco diferente de la edición que tengo en este proyecto. Por ejemplo, en esta ocasión tengo seleccionado este clip y por eso en la parte del timeline también me presenta seleccionado este. Si yo selecciono, por ejemplo, el de acá, de inmediato se cambia la selección en los clips también al tercero, porque 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si yo selecciono directamente con los clips,
también me realiza la selección acá en el timeline. Por el hecho de que color significa video, no puedes trabajar el color en audio, ¿verdad? Por esa razón me presenta solo la parte de los videos o los tracks de videos. Como les decía, tengo video 1, video 2, video 3. Esos son las pistas que yo tengo en el timeline de la página de edición. Y todos estos clips están insertados en la pista número 1 y por eso está en B1, que es básicamente este nombrecito que te comentaba hace un momento. Si tuviera clips en los tracks de más arriba, pues aquí también me presentará esta información. Entonces, de esa manera es como podríamos desplazarnos por los clips que tenemos insertados en este proyecto, ya sea en la parte de arriba con las miniaturas o directamente desde el timeline. Un poco más abajo tenemos ya los paneles que son los paneles, digamos que más importantes para trabajar aquí en la página de color, y ellos están divididos en bloques. En la parte de la izquierda tengo estas herramientas en donde tengo para comenzar este que está a la izquierda, que es el panel de cámara RAW. Si lo activo, me aparecen todas las opciones y propiedades necesarias para hacer la modificación cuando estoy trabajando con material RAW. Por el momento nos aparecen estas opciones desactivadas. Simplemente debes saber por ahora que tengo todo lo necesario para trabajar con este material, y en este momento, por ejemplo, en este panel se me están presentando las mejores opciones para Arri Alexa. Pero ¿qué sucede si tengo material RAW que lo trabajé en otra cámara? Para eso tengo que acercarme a la tuerquita, esta ruedita dentada, le doy un clic y me aparece la ventana de Project Settings en donde tengo la pestaña de cámara RAW. Y aquí en RAW Profile es en donde voy a configurar la cámara con la que he trabajado o el material RAW con el que estoy trabajando. Una vez que lo configuras e importas material RAW, en ese momento se te van a activar estas opciones. Vamos a cancelar. Y seguido tenemos este otro panel que se llama Color Match. Le damos un clic y nos aparece este Color Checker. Para poder trabajar o para poder calibrar con esta herramienta, necesitaríamos haber grabado una carta de color en nuestra toma. Esta carta de color nos presenta los colores específicos y exactamente cómo estos colores se deberían ver. Entonces, grabando esta carta de color en nuestra toma, nosotros podemos equilibrar con la carta de color en la toma más este color checker y así decirle exactamente a la página de color cómo son o cómo deberían estar realmente los colores. Tengo por aquí algunas opciones también que me presenta para poder seleccionar, por ejemplo, el chart de Data Color, exactamente el Spider Checker 24, el Chroma Dumont 24+4, el SMPT One Shot, entre otros que son bastante conocidos entre los profesionales de la colorización. La manera en cómo se utiliza esta herramienta es básicamente activando acá en el visor, en la parte de aquí, desplegando este menú, el Color Chart. Lo activo, me aparece este marco y hago que esto coincida con la tarjeta que tengo grabada en el clip. Aquí tengo los manejadores, por ejemplo, si lo quiero ubicar en esta esquinita, pues debería acercarme más o menos y redimensionarla y dejarla tal cual está, intentando que estos cuadritos encajen con los cuadritos de la tarjeta de color. Y una vez que tengo alineados los cuadritos con los de mi tarjeta en la grabación, me acerco a la parte de acá de la herramienta y debo configurar, por ejemplo, la gama de origen desde donde viene. Digamos que hayamos grabado con una cámara Canon y la gama de origen es una Canon Log y que quiero que el resultado sea en Rec 709, que me parece muy bien. El Target Color Space también Rec 709 y le digo la temperatura de color con la que se hizo la grabación, por ejemplo, que se haya grabado en una temperatura medianamente fría, 4500 Kelvin. Luego de que configuro esta parte de aquí que es importante, presiono el botón Match y al hacerlo, de inmediato lo que hace es una calibración teniendo como referencia la imagen grabada y estos colores que tengo acá. De esa manera obtendré los colores más precisos a cómo realmente se hizo la grabación, y una vez que defino eso ya puedo continuar con lo siguiente.
Hay varias ocasiones en las que debería utilizar esto, como por ejemplo, hay ocasiones en las que se graba en la mañana y luego, mientras pasan las horas, cambia la temperatura de color. O si quisiera igualar tomas de diferentes cámaras, también me sirve. Es muy útil y bastante precisa, así que sí considero que debería ser utilizada la mayoría de veces siempre que tengas esta carta de color. Una vez que hago la calibración, simplemente para desactivar o quitar la herramienta de aquí de la pantalla, me acerco a este botón y le pongo Off. La siguiente herramienta es una de las más importantes en DaVinci Resolve y es justamente las ruedas de color. En esta tenemos las importantes ruedas que nos van a presentar las opciones para modificar el Leaf, la gama y el Gain, que no son nada más ni nada menos que los negros, los tonos medios y los brillos. Adicional, tenemos una rueda que se llama Offset. Con esta vamos a modificar la imagen en su totalidad, de una manera completa. En cada una de estas ruedas tenemos esta bolita que está en el centro, que es básicamente el manejador y es con lo que yo voy a direccionar hacia dónde quiero que se centre el color al que quiero aplicarle a los negros o el leaf. Si yo quiero solo afectar a los tonos medios, puedo aplicarlo aquí en la gama, o si quiero solo afectar a los brillos, a las partes más luminosas, lo hago aquí en el Gain. Si quiero afectar a toda la imagen, pues lo haré acá en el Offset. En la parte de abajo tengo algunas herramientas, que parece un cuentagotas, para tomar una muestra de un tono blanco para hacer un balance automático de blancos. Funciona activándolo, dirigiéndome hacia el clip y tomando una muestra del punto más blanco para que en base a ese blanco se realice el balance de blancos. Al ladito tengo un botón con la letra A para hacer un autobalance de blancos sin necesidad de tomar ninguna muestra. Entonces igual puedes presionarlo y si no te sirve pues ya te tocaría utilizar la herramienta del cuentagotas que es un poco más precisa. Pero de manera general funciona bastante bien, pero ya te digo que el autobalance no es una herramienta tan precisa, pero de que te sirve, te sirve. En la parte de la derecha de este panel tenemos algunas otras herramientas muy importantes que son por ejemplo el contraste. Tenemos el pivot que es en donde se centra el contraste o el punto en donde se fija el contraste, el punto medio del contraste. Tenemos una saturación para poder darle más intensidad a los colores. Además tenemos aquí el hue o tono que me va a permitir cambiar la tonalidad de esos colores. Y por último tenemos el Lume Mix. Estos botones que tengo aquí, recuerden que está en la parte número 1 de este panel de herramientas. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo presiono el número 2, me aparecen otras herramientas. Entonces, si no te aparecen, recuerda revisar esta botonera de 1 y 2 para que sepas exactamente qué es lo que tienes activado. Vamos a activar ahora el número 2 y veamos qué tenemos. Tenemos aquí la temperatura entre lo amarilloso y lo azuloso. Ya sabemos que cuando tenemos una imagen un poco azulosa significa que tenemos una imagen grabada con una temperatura fría y si está media amarillosa pues es una temperatura cálida. Se mueve entre el amarillo y el azul, eso es la temperatura. A diferencia del tinte que se mueve más o menos entre el magenta y el verde. Por ejemplo, si tuviéramos una imagen verdosa, podríamos dirigirnos hacia el opuesto complementario que es el magenta y de alguna manera complementar o equilibrar esa tonalidad que posiblemente sea un poco exagerada. Lo mismo sucede con la temperatura. Si tengo una imagen un poco azulosa, podría irme o desplazar esta bolita hacia su opuesto complementario, el amarillo, para equilibrar esa temperatura. Tenemos también el Mid-Tone Details, que me realiza un ajuste selectivo del detalle de los medios tonos. Tenemos además el Color Boost, que nos va a permitir potenciar un poco o saturar un poco los colores que estén o que la página de color considere que están desaturados. No los va a potenciar todos, no los va a saturar todos, sino que de alguna manera selectiva hace un análisis. Los que tengan menos saturación los va a equilibrar con respecto a los otros.
Tenemos la opción de Shadows que nos va a ayudar a ajustar las sombras y Highlights que nos permite ajustar las luces altas o los brillos. Todas estas ruedas de color están basadas en las ruedas primarias. En la parte de aquí arriba tengo un menú en donde tengo tres opciones: las ruedas primarias, las barras primarias y las ruedas log. Hemos analizado en este momento las ruedas primarias, las mismas que me presentan estas opciones que acabamos de ver, y las barras primarias es básicamente lo mismo. La diferencia está en que las movemos por medio de unas barritas. Es simplemente de cómo tú te acomodes mejor para trabajar con los colores primarios. Y seguido tenemos las ruedas log. Las ruedas de color log son un poco más precisas a la hora de hacer una corrección, y en este caso no se llaman Leaf, Gamma y Gain, sino que aquí se llaman directamente Shadows, Midtones y Highlights. La diferencia entre las ruedas primarias es que las primarias hacen una corrección un poco más general, en donde cuando haces una corrección, por ejemplo, en el Leaf, también podrías estar afectando a los tonos medios, incluso a los tonos altos. Pero aquí, con las ruedas log, harás una modificación mucho más precisa, modificando, por ejemplo, si modificas las sombras o los shadows, vas a modificar concretamente las sombras o los shadows. Esa sería la diferencia entre estos dos tipos de ruedas. Además, en la parte de abajo también tengo algunas opciones muy parecidas a la de las ruedas primarias, así que no hay cómo perderse. Una vez más, te sugiero que revises cada una de ellas. Y seguido tenemos el botón o la herramienta RGB Mixer. Aquí podemos configurar un poco y setear o trabajar con los canales RGB y con cada uno de ellos su propio RGB. Como te darás cuenta, tenemos el Red Output, Green Output, el Blue Output, y en cada uno de ellos tenemos RGB, RGB y RGB. Aquí podemos ajustar algunos parámetros de color un poco más detallados con respecto a cada uno de sus canales. Y seguido tengo las herramientas de Motion Effects. Tenemos por aquí algunas herramientas de reducción de ruido, las mismas que van a estar solo en la versión de estudio. En la versión gratuita lamentablemente no la vas a tener, así que posiblemente estés considerando la versión de estudio, pero bueno, definitivamente con todo lo que tenemos en la versión gratuita nos basta y nos sobra. Seguido tenemos en la parte del centro de abajo otras herramientas muy importantes. Por ejemplo, tenemos aquí el bloque en donde la primera herramienta son las curvas. En estas curvas tenemos algunas opciones. Presionándolas con estos botones nos aparece el Hue versus Hue. Tenemos el Hue versus Sat. Y si no quisiera aplastar o presionar estos botones, simplemente me acerco a este menú y voy directo al que yo necesito. Hue versus Loom, Loom versus Sat, Sat versus Sat. Cada una de ellas me va a servir para hacer una selección precisa y modificación de sus colores. Más adelante vamos a trabajar un poco con estas curvas, así que continuemos. Seguido tenemos esta herramienta que podría parecer una vez más un cuentagotas, pero realmente es un calificador llamada Qualifier y sirve justamente para eso, para hacer selección. Con esto vamos a seleccionar colores en concreto porque me sirve para hacer selección de color secundaria. Tenemos entre estas herramientas la selección RGB, Loom, y también tenemos este menú que nos permite elegir directamente cualquiera de ellas. También tenemos 3D por si acaso. Seguido tenemos esta herramienta que nos va a permitir realizar lo que aquí se llaman ventanas, pero en otras aplicaciones de postproducción, ya sean de edición como de motion graphics, se llaman también máscaras. Tenemos para crear una ventana lineal, un circle, un polygon, una curva y una gradiente. Cada uno de estos que están aquí arriba son exactamente las mismas que tenemos en la parte de aquí. Tenemos también nuestra herramienta de tracker que nos va a permitir hacer el traqueo para insertar colorización o insertar objetos. También tengo en la parte de aquí para hacer el traqueo de una ventana. También puedo hacer estabilización o aplicar efectos. Además tenemos otro botón que nos va a permitir tener un poco más de control con respecto al desenfoque y al enfoque. Este icono me indica que puedo aplicar blurs
teniendo en cuenta estos tres parámetros de radius, ratio y escala, cada uno con sus parámetros propios de RGB. Además del blur, puedo también añadir un poco de enfoque. Recordemos que el blur significa desenfoque y el sharpen significa enfoque. Básicamente para eso nos sirve para cada uno, para desenfocar o para ponerle más nitidez. En ambas tenemos las mismas opciones. Seguido tenemos esta herramienta que se llama Key. El Key básicamente nos va a permitir hacer una extracción de un color determinado, obviamente previa selección. Además tenemos aquí también unos ajustes de tamaño, en donde nos presenta también algunas opciones importantes aquí que nos va a permitir hacer ajustes justamente de transformación, tanto de entrada como de salida. Y si tuviéramos una imagen en 3D, podríamos utilizar también esta herramienta 3D, que en este caso ni siquiera me permite ingresar porque no tengo una imagen en 3D. Esas serían las herramientas que tenemos en la página de color, pero además tenemos en la parte de la derecha algunas opciones de animación. Y me refiero en concreto a este panel o a esta herramienta de keyframes que es muy parecido a lo que habíamos conversado en Fusion, a cómo se manejaban esos keyframes. Además tenemos la que posiblemente sea la herramienta más importante no solo de la página de color, sino también de DaVinci Resolve en general, el panel de los scopes. Estos scopes son básicamente con lo que vamos a trabajar siempre que vamos a hacer colorización, porque nos va a permitir monitorear de una manera correcta cómo exactamente es que están esos colores. Es importante que recuerdes que siempre que no tengas un monitor calibrado, tienes que acudir a los scopes porque estos son herramientas de precisión. Los scopes no tienen la posibilidad de engañarnos. Lo que nos refleja en los scopes es exactamente cómo está nuestra imagen. A veces sucede justamente eso, que tenemos un monitor descalibrado y pensamos que nuestro video, nuestro clip está correctamente calibrado. Pero resulta que si abrimos los scopes nos están diciendo otra cosa. Ciegamente puedes confiar en los scopes porque estos son los que tienen siempre la razón. Obviamente tienes que aprender a leerlos de manera correcta porque tenemos varios. En este momento el que está en esta pantalla es el scope que se llama Parade. Si yo quiero desplegar los otros, aquí tengo este menú en donde me presenta ya el nombre de este porque es el que tengo abierto. ¿Sí ven? Y lo que me está presentando es la luminancia. La luminancia de cada uno de los canales RGB por separado. La manera en cómo debes leer estos scopes, este Parade, es muy sencilla. En esta parte de la izquierda tenemos unos numeritos que significa la profundidad de color. En este caso estamos trabajando con 10 bits de profundidad de color. Por eso tenemos de 0, que significa que es más oscuro, a 1023, que es mucho más claro. Es decir, tenemos 1024 niveles de color que me van a permitir calibrarlos entre sí para que la imagen quede de una manera correcta. Eso con respecto a la parte vertical. Recuerda que el 0 significa que es la parte más oscura y el 1023 significa que es la parte más clara. Esa es la manera en cómo se lee esta parte vertical, pero la parte horizontal también es importante. La manera en cómo se lee es exactamente la misma de cómo más o menos veo el plano acá, en el visor. Esta parte de aquí es el inicio de esta parte de aquí del plano. El centro es obviamente el centro del plano y la parte de la derecha es la parte de la derecha del plano. En este caso te indico que es desde aquí hasta acá porque simplemente me estoy refiriendo al rojo. En cada uno de estos canales es exactamente lo mismo. Tanto el verde, izquierda, centro, derecha del plano, izquierda, centro, derecha del plano. Y lo mismo sucede con el azul. Sino que obviamente como están separados, hay que leerlos de esa manera. Tenemos otro que es un poco parecido y se llama Waveform. Si lo activamos, podríamos decir que es exactamente lo mismo, pero en este caso no me separa los canales RGB por separado, sino que los mezcla para tener una idea más concreta de cómo sería o cómo se ven esos colores todos unidos. Seguido tenemos uno que también es muy importante
y este se llama Vector Scope. Lo activamos y a diferencia del Parade y del Waveform, que nos presentan la luminancia, recuerden que estos dos, el Parade y el Waveform, nos están mostrando el nivel de luminancia de los colores en sus diferentes canales RGB. No nos está presentando la saturación como lo hace el Vector Scope. Este Vector Scope sí nos presenta la saturación. En este caso no se está midiendo la parte de la luminancia, sino la saturación. ¿Qué tanto color tengo en cada uno de esos canales? En los canales RGB. Esto realmente, para poder utilizarlo de manera correcta y calibrar bien una imagen en base al vectorscopio, sería necesario entenderlo como una rueda de color, porque por ejemplo, aquí tengo, si te das cuenta que tengo una R que significa rojo, acá tengo la G que significa verde, en la parte de acá tengo la V que significa azul, es decir, tengo los canales RGB, que serían los colores primarios del video, y además tengo un magenta, un amarillo y un cian, que serían los colores secundarios. Y en este caso, lo que me está diciendo esta franja, esta mancha que vemos por aquí, si te podrás dar cuenta, como que se inclina más que todo al rojo y se lanza un poco como para el amarillo, significa que mi imagen en total tiene una tonalidad un poco más amarillenta, amarillosa y también un poco rojiza. En todo caso, vamos a ver después cómo podríamos utilizar este Vector Scope. Estos tres serían los más utilizados, pero también tenemos el histograma, que se lo usa especialmente más para fotografía, pero también se lo puede utilizar para video. Y además tenemos este rango de cromaticidad de CIE, en donde nos presenta el rango de color. Estamos trabajando con un rango de color Rec 709, es decir, el rango de color en el que estamos trabajando está encerrado en el triángulo del espacio de color Rec 709. Esto realmente ya es un tema un poco más avanzado, así que al menos en este curso no vamos a ahondar, porque es básicamente cómo se presenta la tonalidad o la cantidad de tonalidades que nos presenta nuestro clip, dependiendo de cómo se haya grabado o cómo yo haya configurado la aplicación. En esta parte de aquí tengo algunas opciones. Por ejemplo, este botón me sirve para ver las opciones de cada uno de los scopes. Vamos, por ejemplo, a abrir el Parade. Aquí tengo unas opciones muy interesantes. Por ejemplo, me sale esta opción que dice para colorizar. Tengo también para modificar un poco el brillo en donde se me presenta la onda de luminancia. Tengo también para quitar un poco la luminancia de la gráfica que me ayuda a representar lo que estoy viendo, entre otras opciones que podrías revisar, como te digo siempre, en tus tiempos. Además tengo la opción en estas pestañas de ver, por ejemplo, en modo YRGB, además YCV-CR, entre otras opciones que, como te digo, en este curso no las vamos a ver porque no estamos enfocados en color. Así que espero que pronto podamos hacer ese curso avanzado de colorización. Y cada vez que yo abra un scope, tengo algunas opciones que podría modificar para poder configurar la visualización de ese scope. Vamos a realizar un pequeño ejercicio con las ruedas de color para que más o menos ya vayamos viendo cómo es que funcionan estas maravillosas rueditas que tengo aquí y que son bastante utilizadas a la hora de colorizar. Nos vamos al clip número 1. Aquí nos aseguramos que tengamos activadas las Primaries Wheels. Recuerden que hace un rato anduvimos por las otras opciones, que es, por ejemplo, las ruedas Log. No es eso lo que vamos a modificar ahora. Asegúrate de tener las ruedas primarias. Nos vamos a ir a la parte de arriba del visor y vamos a activar esta opción que me va a permitir que tenga el visor mucho más grande para poder trabajar de mejor manera. Antes que nada te recuerdo que los scopes en el Parade te había comentado que la parte de abajo es la parte más oscura, la parte más negra. La parte de arriba es la parte más clara de toda esta gama de tonalidades que me presenta este scope. Si yo me acerco a las ruedas de colores,
y me acerco a esta de aquí, al lift, la misma que va a afectar a las partes negras de toda la imagen, me acerco a esta barrita, a esta ruedita que tengo aquí abajo de manera visual. Esta es como una perillita redonda en donde puedo deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha dando un clic sostenido. Si yo le doy un clic y hago hacia la izquierda, te vas a dar cuenta cómo esta parte de los scopes va a bajar. Vamos a hacerlo. Clic sostenido y hago un poco hacia la izquierda y miren cómo baja. Si yo le hago a la derecha, también sube. A la vez, date cuenta cómo la imagen arriba en el visor, cómo cambia cuando yo hago estas modificaciones. En este momento lo que estoy haciendo es modificando únicamente los tonos más oscuros de la imagen. Pero, como ya te había comentado, las ruedas primarias no son tan precisas como las ruedas lock. Por eso, en las ruedas primarias, al hacer una modificación en los tonos más oscuros, también voy a afectar un poco a los tonos medios. Incluso puedo llegar a afectar a los tonos más altos, a los brillos. Si yo muevo, te das cuenta cómo cambia, si afecta también a los tonos medios. Ahora, es importante que sepas que cuando hagas una modificación, no es necesario que topes la raya de abajo del 0, ni tampoco que topes la raya de arriba, la última raya. ¿Por qué? Porque si yo permito que esta parte, que es la que está más abajo, tope la raya, significa que tengo un negro total, puro. Pero si prestas atención, en la imagen no tengo ningún negro que sea al 100%. Entonces, en ese caso comenzaría ya a dañar mi imagen porque no necesariamente hay algo que sea demasiado negro. Entonces, lo normal sería que yo deje un poquito antes de que tope el 0. Prácticamente en todas las correcciones de color hay que evitar que se tope cuando estamos trabajando con el lift la parte del negro, o si estamos trabajando en el gay la parte de arriba. No es necesario porque luego o dejamos muy negro o dejamos muy brilloso todo. Seguido nos vamos a modificar los tonos intermedios. Si ven, con la gama es donde yo voy a hacer esa modificación. Puedo subir los tonos intermedios para que la imagen se vea un poquito más clara, pero obviamente como son tonos intermedios voy también a afectar de cierta manera a los tonos bajos y a los tonos altos, es decir, a los negros y a los brillos. Y por supuesto tengo también el gain, que es el que me va a permitir aclarar un poco esta parte de aquí que veo que no tengo mucho. Entonces en ese caso yo podría subirle un poco para decirle a la imagen que agarre luminancia porque está muy oscura. Recuerda que todo esto también tiene mucho que ver tanto con la parte visual de lo que estás haciendo, además de la parte artística. Yo diría que en un 50% del trabajo de colorización tiene que ver con la parte artística y la parte de los criterios profesionales de quien esté haciendo esta colorización. Tenemos aquí las herramientas y con esas herramientas nos podemos guiar de ciertos parámetros y de ciertos principios, pero ya te digo que gran parte de esto tiene que ver mucho con tu experiencia, con tu criterio y por supuesto con las ganas de dejar bien hecho el trabajo. Además de estas rueditas de aquí, estas rueditas de abajo de la rueda de color, tengo también estos controles que me permiten hacer modificaciones de la tonalidad de mi clip. Si yo agarro este manejador y lo lanzo hacia cualquiera de los colores, en este caso digamos que lo lanzo como para el rojo, mira tanto la imagen como el scope, cómo se modifica dependiendo de hacia dónde yo lance el manejador. Si lo pongo cerca del azul, te das cuenta que el azul es el que está más arriba. ¿Te das cuenta? Es dependiendo de donde yo lo lance, es como se va a modificar mi imagen. Y digamos que ya lo solté. Y si quiero restaurar los valores totales de esta gama, tengo siempre este botón de aquí, que es como una flechita dando vueltas en su propio eje. Cuando lo presiono, se resetea este valor de gama.
Se resetea tanto acá en la rueda de colores también, como lo que había modificado en la parte de la luminancia. Le dejamos como estaba hace un ratito, más o menos por ahí. Además, digamos que ya hice algunas modificaciones en todas las ruedas de color, además de la luminancia, y por aquí, más allá, más acá, y me doy cuenta que no me gusta el resultado. Tengo en la parte de aquí arriba, al lado de la palabra ruedas primarias, este botoncito que es igual al de aquí, que es como una flechita dando vueltas en su propio eje, pero en este caso tengo un signo de más en el centro. Significa que voy a resetear todos los valores de este panel, de todo el panel. Presionándolo solo una vez me serviría para resetear todo. Podemos hacer también otro tipo de modificaciones y ahora te voy a enseñar cómo. Vamos a abrir, por ejemplo, los clips. Vamos a activar el clip número 2 dándole doble clic, y al darle doble clic obviamente se resetean los parámetros que tengo por aquí y de todas las herramientas, porque para cada uno de los clips las herramientas van a trabajar de manera independiente. Como en este clip no tengo ninguna modificación, todos los valores de la rueda de color, por ejemplo, se volvieron a sus parámetros de fábrica. Pero ahora, con este clip vamos a utilizar la barra de ajustes que tenemos aquí abajo. Activamos el botón número 1 en caso de que no lo tengamos. Nos vamos a la parte del contraste y aquí podemos darnos cuenta que si damos un clic sostenido y movemos hacia la derecha o hacia la izquierda, podemos ajustar fácilmente el contraste. Aquí podemos decirle, por ejemplo, que queremos que tenga un contraste de 1.2 suelto y listo. Vemos claramente que cada vez que hacemos una modificación, ya sea con las ruedas, ya sea con la barra de ajuste o con cualquier otra modificación de color y luminancia, siempre tratémonos de percatar qué es lo que está sucediendo con los scopes para monitorear los cambios que vamos realizando. Nos vamos a la segunda parte o al segundo botón de nuestra barra de ajustes y aquí también, por ejemplo, tengo la temperatura. Si yo modifico la temperatura, puedo, como ustedes pueden observar, mi imagen, además de los scopes, cómo se mueven cuando hago la modificación de la temperatura, que va del naranja al azul. ¿Sí ven? Podemos dejarle más o menos por ahí. Como te digo, gran parte de esto no es solo la parte de la ciencia, sino también es muy artístico. Así que siempre debes decidir tú, obviamente rigiéndote bajo los parámetros normales, cómo quieres que quede el producto final de tu proyecto. En este caso, por ejemplo, yo me estoy dando cuenta que la toma o el clip de aquí está un poco oscuro. En ese caso simplemente me podría acercar, por ejemplo, a la gama y con esta ruedita le voy a hacer hacia la derecha para que los puntos medios o los tonos medios sean un poco más claros. Y esto simplemente lo estoy haciendo bajo mi criterio. Si yo quisiera, por ejemplo, podría corregirle también un poquito más en la parte de aquí, que está muy clara, las partes de los negros. Vamos a modificarle, no mucho, por ahí. La parte de los brillos, por ahí, digamos, suficiente, hasta mucho. Y ahí me parece que está mucho mejor de lo que estaba. Seguimos entonces con la barra de ajuste y ahora tenemos por aquí esta opción que es el Color Boost. Con esta opción ya sabemos que podemos potenciar los colores que tenemos, algunos un poco más saturados que otros, pero con esta opción me permite de alguna manera calibrarlos o equilibrarlos entre ellos. Se dan cuenta cómo quedó un poquito más viva la imagen con un poquito más de color, pero tampoco está saturado. Además, me doy cuenta que este azul está topando ya la parte del cero. Entonces vamos a irnos al lift, que es la parte de aquí abajo de los oscuros. Y vamos a decirle que nos aclare un poco esa parte para que no tope. Podríamos decirle más o menos por ahí. Ahí.
ya no tengo un contraste un poco exagerado y la imagen se ve mucho mejor. Tengo también esta maravillosa opción que se llama Mid-Tone Detail, detalle de los medios tonos. Lo que va a suceder con esta herramienta es que si yo lo aumento, por ejemplo, me doy cuenta que agarra una especie de nitidez. Si ven, si le doy a la derecha, agarra mucha nitidez y si le doy a la izquierda en un valor negativo, se genera una especie de suavizado que también queda súper bien. Entonces, ahí tienes la herramienta y eso ya depende de cómo tú quieras dejar tu clip. A mí me gusta mucho ahí, bastante suavizado, pero no a todas las personas y no siempre se aplica este tipo de textura. Así que digamos que quiero resetearlo, simplemente me acerco a la palabra, no solo de Mid-Tone Details, sino de cualquiera de ellas. En este caso Mid-Tone Details, le doy doble clic y se me resetea a 0. Bueno, pero antes de quitarlo, vamos a hacer, digamos que una vez más, ese suavizado. Y no sé si te acuerdas de este botón, voy a desactivar el panel de clips, de este botón que tenía por aquí, que tengo por aquí, el botón de bypass. Luego de haber hecho algunas modificaciones, si quisiera ver un antes y un después, podría simplemente bypassear la imagen y saber exactamente cómo estaba y cómo está ahora. Esa es la diferencia. Así es como lo hemos dejado luego de las modificaciones que le hemos realizado y así es como está originalmente la imagen. Hay una gran diferencia, ¿sí ves? Vamos a activar los clips una vez más y ahora vamos a seleccionar el clip número 9 que ya tiene una corrección de color. Vamos a comenzar a añadir nodos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que comiences ya a utilizar los nodos que son muy importantes aquí en la pestaña de color. Para ello activamos el panel de nodos que lo tenemos aquí. De entrada, cada uno de los clips ya viene con un nodo insertado. ¿Por qué? Porque las modificaciones que realizamos se añaden exactamente a este nodo. Si te darás cuenta, en la parte de por aquí, tiene algunos iconitos que significan que le he hecho modificaciones, por ejemplo, en las ruedas de color, y si tuviera más modificaciones también me las mostraría aquí. Pero no necesariamente todo lo que haga tengo que trabajarlo en este nodo. Para poder añadir correcciones o ajustes, debo generar o añadir nodos. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente le doy un clic derecho por aquí, me acerco a la opción que dice Add Node y por aquí tengo esta que se llama Add Serial. El nodo serial es el que vamos a utilizar la mayoría de los casos, por eso en esta ocasión es exactamente ese el que vamos a poner. Ponemos un nodo serial. Una vez que lo añado, al igual que lo hacíamos en Fusion, es importante que vayas nombrando estos nodos porque recuerda que regularmente añadimos varios para diferentes procedimientos y ajustes que vamos necesitando hacer. Para poder renombrarlo, simplemente nos acercamos al nodo, le damos un clic derecho y por aquí tenemos esta opción que dice Node Label. Le damos un clic y aquí vamos a ponerle el nombre. En este caso le vamos a poner plato. Enter. Nos acercamos al segundo bloque de las herramientas aquí en las curvas. De inmediato nos vamos y abrimos en este menú donde tenemos la palabra Custom. Lo abrimos y aquí tenemos Hue versus Hue. Activamos esa curva que nos va a permitir modificar ciertos rangos de color. Una vez activada esta herramienta, de inmediato en el visor, en la parte de abajo, se me activa esta herramientita que se llama Qualifier. Como ya la tengo activada directamente porque se activó al activar las curvas, la dejo como está y simplemente me acerco al plato que es lo que vamos a modificar. Nos acercamos y tomamos una muestra de color para que la herramienta sepa cuál color es exactamente el que va a modificar. Tomamos una muestra con un clic. Cuando damos el clic, miren lo que sucedió acá. Se creó un punto en la zona en donde está este color de aquí, este especie de azulito turquesita, es exactamente agarrado de esta zona del plato. Ahora, si yo directamente me acerco, agarro por aquí en este punto central y lo muevo hacia arriba, miren lo que sucede con el plato. Hacia arriba o hacia abajo,
Eso es exactamente lo que estamos haciendo. No es nada más ni nada menos que una selección secundaria de color. La selección secundaria de color es cuando haces una selección de un color en concreto dentro de un plano que tiene muchos colores. Ahora lo que hemos hecho es tomar una muestra de color de este rango de colores que tiene todo el plato para que al modificarlo se modifique solo ese rango de colores, pero aún así te das cuenta que en el plato no se están modificando todos sus colores, porque por aquí tengo algo que me impide que se cambie todo de color. Obviamente porque el plato no es solo un color plano, sino que tiene varias tonalidades. En ese caso lo que debo hacer es acercarme al Hue versus Hue y ampliar un poco el rango de color que se están seleccionando en el plato. De esa manera podrías notar que el plato ya está mejor seleccionado. He realizado una mejor selección secundaria de color. Si yo quisiera tener un antes y un después de esta selección secundaria de color, no me serviría totalmente utilizar el bypass que tengo aquí, porque al desactivarlo se me desactiva toda la corrección que ya tenía lista. Simplemente lo que puedo hacer es acercarme al nodo y presionar el atajo de teclado Command D en Mac o Control D en Windows para deshabilitar el nodo. Para reactivarlo, presiono lo mismo, Command D, y se vuelve a activar. Lo desactivo y ahí te das cuenta cuál es la tonalidad original del plato. Y si lo vuelvo a activar, nos damos cuenta del cambio drástico que ha tenido. Si yo quisiera utilizar el bypass directamente, en vez de Command D como deshabilito los nodos, para deshabilitar el bypass debería presionar Shift D. Es así entonces como deshabilito el bypass para poder deshabilitar todos los ajustes que haya realizado. Lo reactivo con Shift D. Seguido nos vamos ahora al clip número 7. Le damos doble clic para que se abra. Nos acercamos al nodo, le damos un clic derecho y añadimos un nodo serial. Porque como te digo, este nodo serial es el que más vas a utilizar, pero también los de acá. Sino que este es como quien dice el nodo estándar. Vamos a añadir un nodo serial dando un clic. Vamos a darle un clic derecho y vamos a poner Node Label. Le vamos a poner cara. Enter. De inmediato nos vamos al panel OpenFX. El mismo que por alguna razón no me quiere abrir. Vamos a ir a Workspace, Reset UI Layout. Esperemos que ahora nos abra. Listo, ahí está. Dentro de OpenFX tengo este efecto que se llama Mosaic Blur. No sé si te acuerdas que hay ocasiones en las que se necesita impedir que la cara de una persona sea visible ante la cámara. Es básicamente eso lo que vamos a hacer para restringir el rostro de la chica que tenemos en la parte de la izquierda de nuestro clip. Esto te va a servir para cuando necesites hacer algún tipo de restricción, no solo de el rostro de una persona, sino de lo que tú quieras restringir. Entonces, por el momento, vamos a deshabilitar la galería y vamos a cerrar los clips para tener un poco mejor de visualización. Para poder hacerlo, debo tener activado el nodo y de inmediato acercarme a esta herramienta en donde voy a generar una ventana que en otras aplicaciones, como te decía, se llaman las máscaras. Vamos a crear una ventana circular presionando este botón de aquí. Lo presionamos y de inmediato se nos inserta en la parte de nuestro clip, en el visor, la ventana circular. Directamente podría acercarme con el mouse, agarrarlo y moverlo en cualquier parte del plano. Si quisiera poner aquí en la olla, por acá arriba, donde sea, pero en este caso vamos a ponerlo por aquí, por el rostro de esta señorita que tenemos en la parte de la izquierda. Lo hacemos más pequeño, así, sencillísimo, más o menos por ahí. Esta máscara, llamada aquí en la página de color como ventana, tiene la particularidad de que si yo me acerco a esta ruedita que tengo a los lados con estos manejadores rojos con el centro blanco, puedo decirle que sea más ancho o más delgado el borde de suavizado
de la parte interna de la máscara hacia afuera. Es decir, no va a tener un corte justo en este borde blanco que puedo observar aquí. Esa línea blanca gruesa significa que es ahí donde se corta la máscara. Pero desde aquí, desde esta esfera interna hasta la de acá afuera, significa que de aquí hasta acá se va a suavizar el cambio del corte de esa máscara. Normalmente en colorización se utiliza bastante este tipo de difuminación porque siempre se está realizando selección secundaria de color y se necesita un poco de suavizado para que no sea tan brusco los cambios en los ajustes. Estos manejadores los podemos controlar tanto aquí directamente con el mouse o también podría acercarme acá al panel en donde tengo estas opciones de transformación además de suavidad de la misma máscara. Puedo decirle que sea un poquito más grande, por ejemplo, que se mueva un poquito más a la derecha, a la izquierda. La relación de aspecto, es decir, que sea más ancho, más alto. Vamos a darle doble clic para que sea 50, es decir, su tamaño original. Además, la rotación, que en este caso no es necesario, doble clic. La suavidad, que es lo que ya habíamos estado manejando hace un momento con el mouse. Le damos doble clic. Y esas serían las opciones que tenemos para esta máscara. Para añadir el efecto simplemente me acerco al panel de OpenFX, lo agarro directamente con un clic sostenido y lo arrastro hacia el nodo. Estando encima del nodo lo suelto y de inmediato podrás apreciar cómo se hizo el mosaico justo donde tengo la máscara. Además, en el mismo nodo se me ha insertado un iconito de OpenFX. Además de que me dice que también tengo una Power Windows, que es la máscara. Y como ya tengo insertado un efecto, también se me activa, ahora sí, la opción o la pestaña de Settings, en donde voy a poder modificar la manera en cómo se aplica ese efecto. Por ejemplo, tengo este que es súper importante y es la frecuencia del píxel, porque si te das cuenta, los píxeles están súper grandes. Podría añadirle la frecuencia de los píxeles para que sea un poquito más fluido o los píxeles más pequeños, y como tengo una Power Windows o una máscara un poco más grande, entonces en ese caso voy a tener más píxeles más pequeños. Además, aquí te puedes dar cuenta claramente cómo entra en acción la parte del difuminado de la máscara del borde porque no se corta totalmente. Te estarás preguntando a dónde se fue la máscara porque al aplicar el efecto desapareció. Siempre que se te desaparezca un efecto y algunas herramientas que con el tiempo vas a saber en dónde están, debes acercarte al panel en la parte de la izquierda aquí y aquí puedes desplegarlo y recuerda siempre que aquí tienes el Qualifier, tienes el Power Windows, tienes Image Wipe, Das Removal, tienes los OpenFX y además tienes el Color Chart. Cuando inserté el efecto al nodo, de manera automática se activó la opción de OpenFX para poder modificarla. Si yo quisiera que aparezca una vez más mi máscara o la Power Windows, la activo y listo. Si yo vengo hacia acá y le digo que no tenga nada de suavidad y la desactivo para poder ver mejor, te das cuenta que aquí hay un corte un poco abrupto entre la máscara y el plano. Entonces, posiblemente no quieras que se vea así. Eso ya depende también de qué es lo que necesites. En este caso podríamos dejarle un pequeño suavizado. Vamos a activar la Power Windows y le vamos a poner un poco de suavizado directamente desde el panel. Ahí. Y si ya he terminado de trabajar con la Power Windows, simplemente vengo a este menú y pongo Off. Ya está aplicado mi máscara, pero si le damos un play, nos damos cuenta que posiblemente ese blur de mosaico no me sirva para nada porque la chica no se queda quieta. Lo que necesito hacer es un traqueo. Un traqueo de la máscara o de la Power Window. ¿Cómo puedo hacer este traqueo aquí en Color? Lo primero que debo hacer es poner el playhead en la ubicación en donde debería estar. Vamos a ubicarlo así. Vamos a activar la Power Window.
Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que pueda hacer ese seguimiento mejor. Por ahí. Nos aseguramos que tengamos activo el nodo en donde tenemos la máscara y ahora nos vamos a la herramienta de aquí, esta, que es la herramienta de traqueo. La activamos y aquí tenemos algunos parámetros que vamos a activar o desactivar para poder hacer ese traqueo. En ciertas ocasiones, estas opciones que tenemos aquí, Pan, Tilt, Zoom, Rotate, Perspective 3D, van a interferir la una con la otra, pero regularmente no sucede así. En todo caso, es importante que vayas haciendo una prueba de cuál es la que te conviene y cuál no, porque en este caso nos damos cuenta que la chica se mueve de manera horizontal, además un poquito vertical, también como que hace la cabeza un poquito más adelante, más atrás, como que rota un poquito la cabeza y además gira la cabeza, que es lo que me va a servir esta opción de Perspective 3D. Entonces es cuestión de ir probando, pero necesitamos asegurarnos de que tengamos en esta ocasión activa la opción que dice Window. Tenemos otras dos opciones que por ahora no las vamos a utilizar. Dejamos en Windows y directamente nos acercamos a estos controles de reproducción que es con los que vamos a dar play para que comience a hacer el traqueo. Como ya estamos en el panel de traqueo, no necesitamos hacer nada más ni nada menos que dar un play porque ya tenemos el playhead justo al principio de este clip. Entonces vamos a dar un clip o vamos a dar un play en el botón de play normal. Al darle play normal, te vas a dar cuenta cómo se comienza a realizar el análisis aquí en esta máscara. Mientras ella se mueve, la máscara va a seguir su rostro. Vamos a ver. Play. Perfecto, se ha realizado el traqueo de una manera perfecta. Vamos a ver cómo nos quedó ese traqueo. Wow, that's really warm, so make sure you step back when you do that one. Eyebrows okay? Yes. Intact? Okay, now we'll... Lo que ha sucedido es que la Power Window se ha casi que pegado al rostro de ella, siguiendo todos sus movimientos, para que en ningún momento aparezca su rostro porque es justamente eso lo que queremos restringir. Y eso lo hemos logrado con la herramienta Tracker. Lo importante de esta herramienta es que una vez que hagas el análisis dándole un play, se hace todo el análisis frame por frame para seguir el rostro de la chica o cualquier elemento que esté traqueando. Como ya está realizado el análisis, podría, por ejemplo, decirle acá en el nodo, en Settings, que no quisiera que sea tanta la frecuencia del píxel, sino que digamos que quiero que sea con menos píxeles. Podría modificarlo sin problemas, sin necesidad de volver a realizar el análisis. Simplemente modifico el efecto y como ya se hizo el análisis, ya no necesito volver a hacerlo. Si yo desactivo, por ejemplo, la Power Windows, le pongo en Off y le doy una vez más en Play, nos damos cuenta que no necesitamos volver a hacer el análisis del traqueo. That's really warm, so make sure you step back when you do that one. Eyebrows okay? Yes. Intact? Okay, now we'll sort of make the... Perfecto. Tenemos listo nuestra restricción del rostro de esta señorita. Con este traqueo entonces hemos terminado nuestra clase introductoria de la página de color de DaVinci Resolve. Nos vemos en la siguiente clase.